Pero esa es la única razón. Pero la verdad es que es una pena que don Abel se pasara 4 años y no pudiera aprobar una reforma tributaria, y aquí don Bernal Jiménez fue el que más trabajó en eso, y sin embargo al final pues no fue posible. Y yo francamente he renunciado a algo porque no quiero perder el tiempo, porque me dijeron exactamente lo mismo. A usted le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a don Abel Pacheco, pero no pierda el tiempo enviándonos a conocimiento de esta Asamblea Legislativa una reforma tributaria, excepto, por supuesto, como ustedes lo saben, eso que se llama el impuesto a las casas de lujo. Un impuesto que yo puse 20 años atrás en mi primera administración, pero que no se pudo cobrar, pero ahora sí le pusimos los dientes necesarios para que se pueda cobrar. Por eso, don Juan María, ahora que nos dice que si se crea empleo, que por lo menos las cargas sociales durante 6 meses las pague el Estado, ¿con qué plata? Es decir, yo tengo que ser responsable para entregarle al futuro gobierno y al futuro presidente o a la futura presidenta una situación fiscal con un déficit, pero un déficit moderado, un déficit manejable. Costa Rica no es Estados Unidos, que puede tener un déficit del 10, 11 o 12% del Producto Interno Bruto. No, no podemos. De tal manera que en ese campo yo sé que es muy justo, yo sé que es una buena medida, pero no podemos hacerlo porque sencillamente no tenemos los recursos. Ahora, una de las cosas maravillosas con que se ha enfrentado esta crisis es el haber podido contar Costa Rica con una banca del Estado. Una banca del Estado que viene de 1948, valga decir, tiene 60 años. ¿Y qué hubiera sido de Costa Rica si no hubiéramos tenido esa banca del Estado? Para comenzar, cuando los países ricos y también países en vías de desarrollo, en América Latina y en Asia, no solo los ricos, no solo los europeos, no solo Estados Unidos y Japón, también países en vías de desarrollo, cuando utilizaron la plata del contribuyente para capitalizar los bancos privados, estaban ayudándole a la banca, no a los banqueros. Pero en Costa Rica todavía estaríamos discutiendo si íbamos a utilizar dinero de los contribuyentes para capitalizar un banco privado. Ahí estaríamos todavía debatiendo en la Asamblea Legislativa. Bueno, me parece que realmente este fue un campo donde los diputados de todos los partidos colaboraron y la capitalización se hizo en poco tiempo. Pero todavía nos queda, como se ha mencionado aquí, la ley de deuda subordinada, que es importantísima, y otros proyectos que también son importantes y que ahí están durmiendo el sueño de los justos. A mí me parece que lo que hemos logrado hacer con tasas de interés, reducir las tasas de interés, hacer readecuaciones. La norma en todos los países es de que los bancos están rematando. El tema en Estados Unidos es esa cosa que llaman foreclosures, remates permanentes de todo, de la finca, de la pulpería, de la industria, del carro, de la casa. Aquí no. Aquí a quien le hayan quitado una finca, a quien le hayan rematado una casa, a quien le hayan rematado un hotel, a quien le hayan rematado una empresa, es la excepción, pero no la regla. Realmente los bancos, bajo la directriz de mi gobierno, se han portado muy bien, y la verdad es que para eso fueron creados los bancos, para tenderle la mano a los costarricenses, a todos los sectores, pero sobre todo a los más humildes en momentos de crisis, cuando más necesitan de esa ayuda del Estado.
No están ahí para maximizar utilidades, están para beneficiar a los costarricenses y ayudar al desarrollo nacional. Bueno, y ese es el propósito de la banca. La verdad es que la banca es un fenómeno que apareció en Occidente, apareció en Italia en el Renacimiento, antes que Bellini comenzara a pintar, antes que Mantegna comenzara a pintar, ya existían banqueros. También aparecieron en Holanda, fueron los que financiaron a los navegantes portugueses y españoles a hacer todas las expediciones. Pero la banca privada sí tiene espíritu de lucro y ese es su norte, ese es su objetivo, pero la banca del Estado tiene valores distintos, tiene propósitos distintos y a mí me parece que eso realmente es maravilloso de este país. Gracias a Dios que hemos podido fortalecer a la banca del Estado y que ha cumplido con su cometido, como fue el sueño de don Alberto Martén, que fue el que nacionalizó los bancos privados en el año 48. Mark Twain decía que un banquero es aquel que le presta una sombrilla a una persona cuando hace sol y se la quita cuando llueve. Bueno, ese no es el caso de la banca del Estado en Costa Rica. Quiero finalmente tocar un tema que casi nunca se toca, pero que sí se habla mucho sobre ello, y es la desigualdad. Don Albino mencionó la desigualdad y con mucha frecuencia mucha gente habla sobre la desigualdad. Este es un fenómeno con el cual hemos vivido desde hace muchos años, muchos siglos. Y pienso que la desigualdad realmente comienza con la Revolución Industrial. Incluso durante la Edad Media, y la Edad Media duró mucho tiempo, 800 años, durante el Renacimiento, bueno, no hay banquero pobre, cuando nacieron los bancos hicieron plata. Pero realmente las diferencias sociales comienzan cuando se da la estratificación social que genera el advenimiento de la era industrial. Los países que se incorporaron a la revolución industrial que nació en Manchester, Inglaterra, fueron los europeos, Alemania, fue Nueva Zelanda, Australia, los Estados Unidos, Canadá, y como lo he dicho muchas veces, en América Latina la revolución industrial pasó como un cometa y ni siquiera la vimos, y menos la aprovechamos. Pero ahí comienzan las desigualdades. Ahora, ¿cómo no van a haber desigualdades en América Latina cuando la escolaridad promedio son 7 años en América Latina? ¿Cómo no va a haber desigualdades? No era don Omar Dengo que decía que solo la educación puede redimir al ser humano de la pobreza. Y con 7 años de educación, ¿cómo no lo vamos a condenar a ese jovencito o esa jovencita a seguir siendo pobre igual que sus abuelos? Esa irresponsabilidad de América Latina de no educar. Ahora que estoy yo hablando con los sectores en pugna ahí en Honduras, el 70% de la población es pobre, y es pobre porque no tiene educación. ¿Cuántos países en América Latina tienen universalizada la enseñanza primaria? Se cuentan, no con los dedos de una mano, porque sería una exageración, pero con los dedos de 2 manos, nada más. Los demás no.